Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más, en esta nuestra casa virtual donde desentrañamos los entresijos del mundo del espectáculo y las historias que nos cautivan. Hoy, como bien lo anticipa el título, vamos a adentrarnos en un relato que ha resonado con fuerza en los corazones de muchísimos seguidores, una historia de amor que parecía forjada en los astros, destinada a desafiar el tiempo y las adversidades, pero que, como tantas otras en este efímero universo de las celebridades, ha llegado a un punto de inflexión, un silencioso y doloroso desenlace. Hablaremos por supuesto de Kerem y Hande y más específicamente, de el fin de su historia, el futuro incierto de la expareja. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han seguido de cerca su relación, se han enamorado de su química en pantalla y fuera de ella, y es completamente natural que sientan curiosidad, tal vez incluso una punzada de tristeza, ante lo que está sucediendo. La noticia de su separación ha caído como un jarro de agua fría para muchos, y es precisamente por eso que hoy nos dedicaremos a desgranar los posibles motivos que pudieron haber orquestado su ruptura, a explorar las voces y los rumores que circulan en los medios, y sobre todo a especular con cautela pero con interés, sobre qué les depara el futuro a dos de las figuras más queridas de la escena. Pero antes de sumergirnos en todos estos detalles jugosos y a menudo conmovedores, les hago la misma invitación de siempre, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto que no les cuesta nada y que para nosotros significa el mundo. Al suscribirse se aseguran de ser los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos y, lo que es más importante, nos brindan el impulso necesario para seguir creando contenido de calidad, análisis profundos y todo lo que les gusta de nuestro canal. Dicho esto, pongámonos cómodos y empecemos este viaje. En el vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo, las relaciones de las figuras públicas no son meras historias personales, se convierten en narrativas complejas observadas con lupa, analizadas hasta el último detalle, a menudo despojadas de su intimidad y transformadas en materia de entretenimiento para millones. Y cuando una pareja tan icónica, tan admirada y tan seguida como Kerem y Hande anuncia su separación, es inevitable que el universo de preguntas se desate, una vorágine de interrogantes que buscan respuestas. ¿Qué salió mal en esta aparente historia de amor perfecta? ¿Fue un desmoronamiento repentino, un cisma inesperado, o una crisis que venía gestándose en las sombras, acumulando tensiones y silencios? Los rumores, como siempre en estos casos, son legión, tan diversos como las interpretaciones que cada uno de nosotros pueda hacer de su historia. Algunos señalan a las incompatibilidades de carácter, a esas diferencias que al principio parecían complementarias y que con el tiempo se tornaron en abismos insalvables. Otros apuntan a las presiones inherentes a la fama y a las exigentes jornadas de trabajo, ese ritmo de vida frenético que consume tiempo, energía y a menudo, la capacidad de nutrir una relación íntima. Y por supuesto, no faltan quienes especulan sobre la siempre presente sombra de terceros en discordia, aunque hasta el momento, no hay pruebas tangibles ni declaraciones que respalden estas hipótesis. Lo que sí es innegable, un hecho que resuena con la melancolía de un capítulo cerrado, es que su historia de amor, aquella que comenzó en los platós, que se consolidó y floreció bajo el intenso escrutinio del ojo público, ha llegado a su fin. Kerem, un actor cuyo carisma parece emanar de forma natural y cuyo talento actoral le ha valido el reconocimiento y la admiración de multitudes, y Hande, una figura deslumbrante cuya presencia escénica es tan magnética como su reconocida fortaleza de carácter, conformaban una pareja que para muchos era un modelo de solidez e inquebrantabilidad. Sus apariciones conjuntas eran siempre motivo de celebración para sus legiones de seguidores, quienes se deleitaban con la palpable química que irradiaban, la complicidad que transmitían en cada mirada, en cada gesto. Las redes sociales se convertían en lienzos virtuales donde se multiplicaban las fotografías y los mensajes de amor, tejiendo una narrativa de cuento de hadas que, lamentablemente, la vida real, con sus complejidades y sus inesperados giros, a veces se encarga de desmantelar. Es fundamental recordar, y este es un punto crucial para comprender la fragilidad de las relaciones en el ojo público, que detrás de las cámaras, detrás de las glamurosas portadas de revistas, hay dos personas. Dos individuos con sus propias vidas, sus propios sueños, sus propios desafíos y, sobre todo, sus propias decisiones. La presión constante de mantener una relación bajo los focos puede ser, sin exagerar, abrumadora. La necesidad de proyectar una imagen de felicidad ininterrumpida, de responder a las expectativas del público, puede generar un estrés silencioso pero corrosivo. Es muy posible que esta sobreexposición, esta constante mirada ajena,
haya sido uno de los factores determinantes en el desenlace de su unión. Profundicemos un poco más en el análisis de las posibles razones que pudieron haber conducido a su separación. En primer lugar, es imposible obviar la naturaleza de la vida de un actor, y más aún de uno con la proyección y la demanda de Kerem. Sus vidas suelen estar marcadas por rodajes que se extienden durante meses, a menudo en locaciones exóticas o distantes, implicando viajes constantes y una exposición mediática que rara vez da tregua. Este estilo de vida, si bien gratificante profesionalmente, deja, por naturaleza, poco espacio para la vida personal, para el cultivo de la intimidad y, consecuentemente, para nutrir y fortalecer una relación de pareja. Imaginen la dificultad intrínseca de mantener viva la chispa, la conexión emocional, cuando uno de los miembros de la pareja se encuentra perpetuamente en un set de filmación al otro lado del mundo, o cuando cada salida pública, cada evento social, se convierte automáticamente en un circo mediático, en un objetivo para la prensa ávida de titulares. Las inevitables diferencias en los estilos de vida, las largas ausencias que generan un vacío emocional y la escasez de tiempo de calidad compartido son factores que tienen el poder de erosionar incluso los cimientos más sólidos de una pareja, por muy profundo que sea el amor que los una. Por otro lado, debemos considerar la dinámica interna de su relación. Aunque ante el público pudieran proyectar la imagen de una pareja perfecta, de una unidad indestructible, es plausible que en la intimidad de su hogar, en la cotidianeidad de su convivencia, existieran diferencias irreconciliables, tensiones latentes que con el tiempo se agudizaron. Las personalidades fuertes como las que ambos poseen, si bien pueden ser un motor de éxito y una fuente de atracción inicial, también tienen el potencial de generar fricciones significativas si no se encuentran un equilibrio adecuado y, sobre todo, una comunicación fluida y honesta. Quizás con el paso de los años, aquellas pequeñas diferencias que al principio parecían insignificantes comenzaron a magnificarse, a crecer hasta convertirse en obstáculos insuperables, muros que separaron sus caminos. La rutina, la convivencia diaria, el simple hecho de compartir un espacio y una vida, son pruebas de fuego para cualquier relación, y si a esta mezcla le sumamos la fama, la atención constante de miles de admiradores y detractores, y los inevitables altibajos propios de sus exitosas carreras, el cóctel resultante se vuelve cuanto menos explosivo. Asimismo, no podemos ni debemos obviar el papel cada vez más preponderante de las redes sociales y la vigilancia constante del público en la vida de las celebridades. Cada palabra que pronuncian, cada gesto que realizan, cada ausencia que se percibe es analizada, interpretada y comentada hasta la saciedad. Esta presión externa, esta sensación de estar siempre expuesto y juzgado, puede generar una ansiedad innecesaria y, lo que es peor, dificultar enormemente la resolución de los problemas internos de la pareja. Cuando cada movimiento se convierte en noticia, cuando cada interacción es susceptible de ser viralizada, es sumamente complicado encontrar un espacio privado, un santuario íntimo, donde poder reflexionar, dialogar y trabajar en el crecimiento y la sanación de la relación. A veces la presión por mantener una imagen pública ideal, una fachada de perfección, puede ser más importante para el público que para la pareja en sí misma, y esta disonancia puede convertirse en un peso insoportable. Ahora es el momento de abordar esa gran incógnita, el futuro incierto. ¿Qué les espera a Kerem y Hande por separado? Es una pregunta que sin duda ronda en la mente de muchos de sus seguidores. Ambos son profesionales excepcionalmente talentosos, con carreras que se vislumbran prometedoras y llenas de oportunidades. Kerem, con su indudable versatilidad y su profunda conexión con sus personajes, seguramente seguirá cosechando éxitos tanto en el ámbito cinematográfico como en el televisivo, consolidando su estatus como una estrella de gran calibre. Hande, por su parte, poseedora de una belleza cautivadora y un magnetismo innegable, también tiene un camino brillante y lleno de posibilidades por delante. Es muy probable, casi una certeza, que ambos decidan enfocar sus energías en sus respectivas carreras, en proyectos personales que les ilusionen, y, quizás lo más importante, en un proceso de redescubrimiento individual después de haber compartido una etapa tan significativa de sus vidas. La vida de una expareja en el ojo público es, sin lugar a dudas, un terreno plagado de desafíos. Podrán mantener una relación cordial, una relación de respeto mutuo, a pesar de la separación. Se cruzarán en eventos sociales o profesionales y tendrán que mantener una fachada de amabilidad y profesionalismo, a pesar de las posibles tensiones internas. Existirá la remota posibilidad de un reencuentro en el futuro, quizás como amigos, o incluso con una nueva perspectiva sobre su relación, con el paso del tiempo y la madurez. Es imposible predecirlo con absoluta certeza.
Lo que sí podemos afirmar con un alto grado de confianza es que ambos son personas maduras y profesionales, y se confía, en que gestionarán esta nueva etapa de sus vidas con la dignidad, la discreción y la elegancia que los ha caracterizado hasta ahora. Para Anne, esta separación podría representar, y de hecho probablemente represente, un nuevo comienzo. Una oportunidad de oro para explorar facetas de su personalidad y de su carrera que quizás habían quedado en un segundo plano o que aún no ha tenido la oportunidad de mostrar al mundo. Podríamos verla inmersa en proyectos más arriesgados, en roles que la desafíen actoralmente, o quizás dedicarse de lleno a otros intereses y pasiones que siempre ha albergado. Su conocida fuerza de carácter y su determinación sugieren que sabrá reinventarse, reinventar su camino y seguir adelante con paso firme y seguro. En cuanto a Kerem, es muy posible que decida tomarse un tiempo, un periodo de reflexión, para enfocarse en su bienestar personal, en su crecimiento individual. Los periodos de transición después de una ruptura sentimental importante, especialmente cuando se ha compartido tanto tiempo y espacio con otra persona, suelen ser momentos cruciales de introspección, de autoevaluación. Su dedicación al arte es innegable y es muy probable que canalice estas experiencias, estas emociones, estas lecciones aprendidas en sus futuras interpretaciones, aportando una mayor profundidad, una mayor emotividad y una perspectiva más compleja a sus personajes. La dinámica de las redes sociales, como mencionamos anteriormente, también jugará un papel sin duda importante en esta nueva fase. Veremos si ambos deciden mantener un perfil reservado, optando por la discreción, o si, por el contrario, deciden compartir algunos aspectos de sus vidas privadas, quizás como una forma de comunicar su proceso de sanación y de seguir adelante. Lo más probable es que, al menos en un principio, exista un esfuerzo consciente por mantener la privacidad, por crear un espacio seguro para ambos. Sin embargo, la curiosidad del público, esa insaciable sed de detalles, siempre está latente y, a menudo, encuentra la manera de manifestarse. Es fundamental, como seguidores y como comunidad que admira a estas figuras públicas, ser respetuosos con su privacidad. Aunque nos duela su separación, aunque nos sintamos tristes por el fin de una relación que tanto nos conmovió, es importante recordar que son dos personas, seres humanos con sus propias emociones, que merecen espacio para sanar, para procesar y para seguir adelante con sus vidas. Evitemos caer en la tentación de las especulaciones malintencionadas, de los juicios precipitados o de los comentarios hirientes. Ellos tomaron una decisión basada en sus propias vivencias, en sus propias realidades, y lo más saludable, lo más constructivo, es apoyar su camino individual, desearles lo mejor y honrar su privacidad. Recordemos que el amor, a pesar de ser una fuerza poderosa, a veces no es suficiente para sostener una relación a largo plazo. La compatibilidad a nivel de valores y de objetivos vitales, una comunicación efectiva y constante, y sobre todo, la voluntad de ambos miembros de la pareja para remar en la misma dirección, para trabajar juntos en la construcción de un futuro común, son elementos fundamentales. Y cuando estos elementos fallan, cuando las visiones divergen o la comunicación se quiebra, incluso el amor más intenso y apasionado puede, lamentablemente, apagarse. ¿Podríamos verlos trabajando juntos en el futuro? ¿Volverán a cruzarse profesionalmente? ¿Quién sabe? Las circunstancias de la vida son impredecibles, las personas maduran, evolucionan y sus perspectivas sobre la vida y sobre las relaciones cambian con el tiempo. Si en algún momento del futuro se reencontraran profesionalmente en un proyecto cinematográfico o televisivo, sería, sin duda, un momento interesante de observar, una oportunidad para ver cómo manejan esa situación, para evaluar su madurez y su profesionalismo. Quizás sea una ocasión para demostrar que, a pesar de las diferencias que los llevaron a separarse, la admiración mutua y el respeto profesional prevalecen. Por ahora, lo que nos resta es observar y esperar. Observar cómo se desarrollan sus carreras individuales, cómo afrontan esta nueva etapa de sus vidas, y con la esperanza puesta en su bienestar, cómo encuentran la felicidad en sus caminos separados. Son dos personas talentosas, carismáticas y admirables, y confiamos plenamente en que sabrán salir adelante, que se recuperarán de este revés y que continúa Ram brillando en sus respectivas trayectorias. Para concluir nuestro vídeo de hoy, quiero reiterar que Kerem y Hande han llegado al final de una etapa crucial y significativa de sus vidas. Su historia de amor, que sin duda cautivó a millones, ha llegado a su fin, dejándonos con un futuro incierto para esta expareja, pero también con la esperanza de que ambos encuentren la paz y la realización individual.
Hemos explorado posibles motivos que pudieron haber orquestado su ruptura, desde las inherentes presiones de la fama y la vida pública hasta las diferencias personales más profundas, y hemos especulado con la debida prudencia sobre lo que les depara el futuro en sus prometedoras carreras y en sus vidas individuales. Lo más importante, lo que debemos llevarnos de esta conversación, es recordar que detrás de los personajes públicos, detrás de las sonrisas para las cámaras, hay dos personas que merecen nuestro respeto, nuestra comprensión y, sobre todo, el espacio necesario para sanar y seguir adelante. Espero sinceramente que este análisis les haya parecido interesante, que les haya aportado una nueva perspectiva, tal vez una comprensión más profunda, sobre esta situación que ha conmocionado a tantos. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que llevó a la ruptura de Kerem y Hande? ¿Cuáles son sus propias teorías, sus propias reflexiones? ¿Cómo imaginan su futuro, tanto a nivel profesional como personal? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y, en definitiva, crear esta comunidad donde compartimos nuestras ideas y pasiones. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido informativo y les ha aportado algo valioso, no olviden darle un gran like. Su me gusta es una señal de apoyo inmenso para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con aquellos que también son seguidores de Kerem y Hande y, sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos, de asegurarse de que no se pierden ningún futuro contenido como este, y de ser parte activa de nuestra comunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.